Facebook y Twitter. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy miércoles 30 de enero del 2019. Fíjense qué curioso, ahora sí me agarraron con las manos en la masa viendo información. Resulta que ya son 58 las solicitudes para nuevos partidos políticos. Agárrense, mexicanos. Perdón, vamos a hacer las presentaciones correctamente y hoy tenemos un invitado de lujo, amigos. El contador público don Luis González Pintor, ex dirigente de un partido político en Tlaxcala, ex senador de la República, y bueno, también le damos la bienvenida al profesor Guillermo Torres Zabaleta. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, para comentarles hoy, como bien dice en programación neurolingüística, que después de la soberbia siempre precede a la caída. Pues esta semana no hubo incidentes, o bien está operando el Santo Niño Huachicolero y dicen que después de la tormenta viene la calma. Pero pues hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a comentar ampliamente sobre el asunto Pemex, a lo que yo le llamé la falacia naturalista. Porque esas ruedas de prensa mañaneras, los discursos, los spots no concretaron nada, no significan que la corrupción se esté combatiendo. Y hasta se detecta la presencia de algunos sofismas que han generado una confusión selectiva en esas ruedas de prensa. Yo creo que había que darle un premio a quien inventó ese término de rueda de prensa, y debe estar en el hemiciclo del Ángel de la Independencia, porque pues yo no sé por qué le pusieron ese ridículo nombre, ¿no? Al pretender, mediante el manejo de esas declaraciones del señor presidente, una amalgama, un sincretismo entre lo que es robo y corrupción, delitos que dichan mucho entre sí y nada tienen en común el uno con el otro. La corrupción se refiere al acto en que, valiéndose de una representación, se cometen actos de tráfico de influencia sobre otros para obtener ventajas ilegítimas mediante el soborno o hasta la cooptación laboral en algunas instituciones. Pero el robar es la acción de quitarle a otro lo que le pertenece y que no es suyo, valiéndose de la fuerza o mediante el uso de la violencia. Cosas muy distintas, pero ambos delitos que prácticamente homologa conceptualmente López Obrador, con la clara intención de confundir y de simplificar algo que nada tiene de simple. El tema del robo de combustible, que ya saturó la agenda nacional para un mes por lo menos, abarca precisamente esos dos delitos: los individuos y hasta poblaciones enteras que hurtan combustible, y por otro lado los presuntos funcionarios de Pemex que, debido a extorsiones millonarias, proveen información estratégica para beneficiarse del robo. Y de esto nos va a hablar un poco don Luis, porque él manejó en su tiempo ese tema. Bueno, si me lo permite, nada más debo hacer algunas declaraciones previas. Yo fui dirigente de un partido político aquí en el estado de Tlaxcala en el siglo pasado, ¿sí? Ya allá por los 80s, y luego efectivamente tuve la representación del pueblo tlaxcalteca en el Senado de la República, y antes fui diputado federal. En una primera presentación en la Cámara de Diputados Federales, yo hice una intervención porque tenía relaciones con algunas gentes de Tabasco, de Pemex, con la gente de San Martín Texmelucan. Había está la petroquímica, y todos ellos recurrían a mí porque en esas épocas los iban a despedir para dejar limpiecito Pemex, como lo había hecho el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en su oportunidad, con otras paraestatales como era Ferrocarriles Nacionales de México. Entonces tenían que despedir al personal para que lo entregaran limpio. Ya se comenta entre la población mexicana, de manera de chiste, que algún día los Estados Unidos pretendían comprar, porque el gobierno de México se los había ofrecido, la península de Baja California. Dijeron, pues cuando quieran, bueno, pues cuando me la desocupas para que te la compre yo. Así es. Entonces, quiere decir que en todo lo que sucede en el país siempre existe la intervención deficitaria, malévola, con la mala intención no de administrar adecuadamente los recursos
del pueblo mexicano para la superación del pueblo mexicano, sino llegan a la administración un gran número de políticos que nada tienen que hacer muchas veces en la administración pública, pero sí lo que hacen es no dar pie o paso sin guarache. ¿Qué quiere decir esto? Que llegan a ver dónde pueden hacer un negocito en ese puesto que les han asignado y cuánto se pueden llevar. La definición de que si es robo o algún otro semejante es realmente deleznable en provecho de la población civil de este país. Miren, para que empecemos a entrar en materia de esto, podemos establecer que el gobierno de México hoy, con todos los recursos que cuenta para un año de ejercicio fiscal, solo llega al 12% del Producto Interno Bruto. Es lo que puede manejar. Hace algunos años, antes de que empezaran los cambios de gobiernos, se manejaba hasta el 17% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que no es mucho el dinero que se maneja para resolver todos los problemas del país, porque si descontamos este Producto Interno Bruto, el 12% del producto total que se fabrica o se genera en el país en un año, vamos a llamarle la utilidad de un año, ¿dónde queda el otro 88%? Hay que hacerse esa pregunta. Y entonces es cuando tenemos que pensar que el gobierno no lo es todo, no puede hacer todo, pero sí es muy importante porque tiene el poder de su firma. Y entonces las cámaras de diputados y de senadores, el presidente de la República, los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, que todos ellos forman el poder público en México, tienen el poder de tomar decisiones y otorgar perdones, llámese por los señores magistrados de determinados delitos, o pueden dar concesiones a determinadas empresas que se van a purificar. Quiere decir esto, que le van a entrar con su cuerpo, que se van a mochar para que puedan ejercer libremente el saqueo del país. Pues así, y entonces cuando hablamos de que en el país existe una corrupción generalizada, efectivamente la tenemos desde la Presidencia de la República, por todos los órganos de gobierno en sus distintos niveles, y llega a los gobiernos del Estado y hasta las presidencias municipales. Y esto implica necesariamente caminar en un solo sentido para facilitar el saqueo de los beneficios que debieran ser para el pueblo de México. Y cuando hablamos del huachicol, yo sí quiero decir que no estoy muy de acuerdo en que sea un robo el que hacían las personas aquellas que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar equivocado y en la hora equivocada cuando se queman ahí, porque finalmente es apenas un poquito de combustible el que riegan para distraer la opinión pública. Por los informes que da la Presidencia de la República se dice que el 80% del huachicol se practicaba desde dentro de las instalaciones de Pemex. Eso es muy importante porque ahora se está teniendo conocimiento de que inclusive el gas o gasolina que usan los aviones, pues también le metían huachicol a los aviones. Ya no solo era gasolina. Y esto empezó pues con el asfalto. Ahí empezó todo, el asfalto que era fácilmente comercializable para pavimentar calles y carreteras, pues luego se siguieron con otras cosas. Pero lo más extraordinario hoy día es de que nos enteramos de que ni siquiera llegaban a las instalaciones de Pemex, sino en el mar, ahí en las ondas, donde se explota el hidrocarburo, pues ahí cargaban los buques y se iban a venderlo al extranjero en mafias, en Ámsterdam, algunos dicen, y por supuesto que un buque cargado con petróleo mexicano llegaba a valer hasta $100 millones. Solo el contenido, por supuesto. Y entonces uno dice, bueno, pues con razón se acabaron tan pronto las reservas probadas que se tenían para volver ricos a los mexicanos y que estos se acostumbraran a administrar la abundancia. Ciertamente que, como lo decía yo en un principio, yo participé en una primera intervención para denunciar a Carlos Romero Deschamps
siendo diputado entonces por Acción Nacional. Cuando yo me bajaba del estrado, me hacían señas de que me iban a cortar el cuello. La verdad es que me asusté por un momento, pero yo nunca di un paso atrás y seguí adelante y seguí peleando y seguí en contra de algunos hoy distinguidos funcionarios públicos, atacándolos respecto de otros robos que se habían cometido en este país, en contra, por ejemplo, con la venta de Telmex. Es increíble, ¿no? Cuando yo le decía al desincorporador oficial Jack Rogasinski, oiga señor, ¿por qué vendió tan barato Telmex? Y él me contestaba, parece que es puro desecho, ya no sirve, está muy obsoleto todas las instalaciones. Yo le hice una pregunta como contador, oiga, ¿y me podría decir cuál es el precio de reposición de eso que ya no sirve, comunicar a todo el país? No, sí, costaría un poco carito. Entonces, algo que vendieron en $5,000 millones. Luego resultó que en un año ya se cotizaba en $40,000 millones en la bolsa de Nueva York. Fue un robo descarado, pero ahora sabemos que los agentes del gobierno de cualquier naturaleza se financiaban de la explotación de Pemex y entonces con eso compraron las paraestatales. Pero yo creo que ustedes tienen algo que decir. Sí, por supuesto. Y bueno, básicamente también, aparte de que se da este robo de manera interna y hay funcionarios, y bueno, actualmente se está pidiendo una auditoría profunda, pues es difícil rascar hacia atrás, ¿no? Don Luis, yo creo que va a quedar sin que se investigue a fondo. Lo cierto es que en ninguno de estos casos existen investigaciones claras, fidedignas, ni menos detenidos, ni enjuiciados, menos encarcelados por robar o corromperse. Lo único que vemos son los costosos y ahora geniales anuncios en los medios que se han vuelto cómplices y que pretenden justificar una estrategia que ya ha sido explotada sexenios atrás y que no arroja resultados concretos. Tendremos que esperar gran parte de este sexenio mesiánico para que se obtengan los resultados de este combate a la corrupción. ¿Quiénes han sido detenidos por uno u otro delito? Usted nos hablaba de esos privilegios amplísimos, las granjas, las tiendas. Así es, efectivamente. Miren, tenemos que poner un ejemplo. ¿Es posible encarcelar a los corruptos? Sí. Ya cuando iniciaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, debemos recordar que era el director entonces de Pemex, y había sido el director de Pemex, lo metió a la cárcel. Se habla de que él había regalado un buque lleno de petróleo a una hermana de José López Portillo, a Margarita me parece, y entonces seguramente no lo había apoyado, como no lo apoyaron otros dirigentes del sindicato petrolero en esa oportunidad, me estoy refiriendo a Carlos Salinas de Gortari. Pues entonces meten a la cárcel a Díaz Serrano y por supuesto, ¿qué sucedió con él? Que era posible tenerlo en la cárcel. Entonces existía una ley que primero te encierro y luego investigo. Luego se cambió la ley, pero ahora se ha dado marcha atrás en esa ley y está en los mismos términos. Primero te detengo y luego investigo. Y entonces, como sabemos hoy, por decisiones o por testificaciones de muchos testigos, sobre todo toda la gente que ha trabajado y que fue obligada a colaborar en este saqueo en Pemex, pues están dispuestos a declarar y hay registros de cuánto se llevaban. Y por supuesto que es muy fácil hacer una auditoría en Pemex, no es cosa del otro mundo. Creo que los elementos se pueden rescatar y se puede sustentar una demanda. Pero en el ínter, y que es un sentir de mucha gente en México, por supuesto que cuando el río suena, agua lleva. Ahora,
Han pasado muchos sexenios, ciertamente. Entonces estamos hablando del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el mismo López Portillo, ahí es cuando empezaron a enviar los barcos con petróleo al extranjero sin que nos pagaran por ellos, pero cobraban por otro lado. Y luego vino Carlos Salinas de Gortari y también estuvo los gobiernos del PAN ahí, que no hicieron nada por detener esta sangría al país. Y ahora Carlos Peña Nieto pues también estuvo metido en esto, y ahora está diciendo el cínico de Calderón, pues sí, sabíamos de esto, pero no podíamos hacer nada. Yo creo que el simple hecho de presentarle una batalla a esta circunstancia ya tiene un mérito. Tiene un mérito, por supuesto, pero también tenemos que irnos al hecho de la desgracia que ocurrió con toda esta gente que se quemó. Miren, en un país en donde el gobierno no se ha interesado en darle cultura y educación a un pueblo para que salga adelante, el culpable de estar miserable no es el pueblo, es el propio gobierno con esa cantidad de recursos que he señalado. Y entonces tenemos que hablar de los empresarios con una doctrina social hacia el pueblo. ¿Dónde se ve el apoyo de esos grandes empresarios, de ese 88% del Producto Interno Bruto que les he hablado, y que no lo vemos en el pueblo, porque el pueblo está miserable? Los sueldos están por el suelo, y entonces no podemos satisfacer las más ingentes necesidades. Ahora, esto es un asunto del pueblo, pero también del gobierno, y el gobierno ha sido el responsable de no dar la educación, de no capacitar, de no dirigir la construcción de esas mentes hacia ámbitos positivos para que la gente empiece a progresar. Y aquí lo que sucede con el pueblo es que lo han mantenido ahí arrinconado, regalándole limosnas que no son la gran cosa, y que vemos que en otros países que no tienen petróleo, que no tienen tierras laborables, que no tienen buenos climas, que no tienen playas, que no tienen el Caribe mexicano, por ejemplo, han salido adelante, porque son gente trabajadora, con educación, con prosapia, con una historia que les impele a ir hacia adelante. Aquí los gobiernos nos han impedido avanzar. Bueno, hablando administrativamente, esto nos lleva a entender que si hay un porcentaje que es mayoritario, ese dinero pareciera que se desapareció. Sin embargo, hay responsables. Hay gente que administraba Pemex, gente que administraba todos los departamentos de Pemex, ¿sí? Y que obviamente ese recurso pues llegó a ciertas manos, y que ese recurso, como decía hace un momento, se puede hacer una auditoría y debe de haber responsables. ¿Cuántos y a quiénes se les ha comprobado y por supuesto enfrentan condenas por delitos cometidos? Así es. ¿De qué vamos a hablar? Aquí tenemos que establecer primero a dónde fueron a parar los recursos, pero además estamos hablando de los recursos por las ventas, y estamos hablando de los recursos que no generaron ingresos al país, a Pemex, por ejemplo. Pero además hay otro tipo de corrupciones, y ese otro tipo de corrupciones son una serie de empresas que llegaron, que fueron contratadas en el extranjero y que llegaron a hacer obras a Pemex y que las hicieron mal hechas, que solo vinieron por el dinero, que no lo hicieron correctamente y que además pagaron fortísimos sobornos a esos administradores para que se les permitiera hacer lo que hicieron. En otros países han sido juzgados estas personas. Los políticos de otros países, en Brasil, por ejemplo, han sido sometidos a juicio, encarcelados, y aquí ni siquiera se les puede mencionar. Y estamos hablando de que hay gente que
contrató a esas personas. Estamos hablando desde la Presidencia de la República. Hoy se conocen los nombres. Aquí lo importante va a ser el gobierno de López Obrador ha tomado cartas en el asunto. ¿Cuánto va a llevar resolver, dilucidar este penosísimo incidente del robo a Pemex? Por supuesto que no puede ser de la noche a la mañana. Hemos tenido una gran cantidad de sexenios en donde no se ha movido un dedo, y hoy se empieza a mover. Y para consuelo de mucha gente, tengo que decir que una gran lucha se empieza con un primer paso. Y si ese primer paso no se da, no vamos a ningún lado. Sí, y obviamente que no solamente es el caso Odebrecht, por supuesto que hay mucha más tela de donde cortar, dirían. Hace unos programas hablábamos de una periodista que está exiliada y que se llama Ana Lilia Pérez. Ella ha hecho 5 libros sobre todo este tipo de corrupción y que finalmente, pues obviamente es una trama de complicidades entre un director, otro director, los programas, las plataformas, etcétera, y que todo lleva. Y decía ella solamente, creo que el punto más sencillo es: sigue la ruta del dinero. Por supuesto, esto es algo muy importante. Hay muchas formas de borrar ese dinero. En principio, se envía a los paraísos fiscales, y de los paraísos fiscales se vuelve a reenviar a otras entidades que se dedican a esto, y finalmente llegan al secreto bancario de algunos países. Es muy difícil, pero además se reparten muchísimas cuentas. Nada más tenemos que ver el seguimiento que se le hizo a 150 millones de dólares, creo, que sacó Raúl Salinas de Gortari, y que finalmente los encontraron ahí depositados en Suiza. El hombre tenía cantidad de pasaportes, entonces imagínense cuántas cuentas tenía en diferentes bancos, ¿no? ¿Y qué tiempo tardó para que se le fincara una responsabilidad? Luego, estando en la cárcel, pues no incriminó a su propio hermano cuando no lo quiso ayudar, y entonces pues se le quedó una complicidad familiar ahí terrible, ¿no? 150 millones, pero aquí estamos hablando de miles de millones, por supuesto. Muchísimo, pero por sexenio. Entonces podemos hablar que aquí lo desfalcado, lo defraudado, es equivalente en otro tanto al presupuesto nacional para un año de México. Estamos hablando de más de 5 billones, mucho más de 5 billones de pesos cada año que tiene el gobierno. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues ese es el problema. Pues yo creo que es posible debido a las complicidades, y obviamente que también siguiendo la ruta del dinero nos podemos percatar que muchos de los funcionarios, incluso también se habla, ha habido complicidades con senadores, con gobernadores, con el mismo presidente de la República, y obviamente que esas personas, si hiciéramos un ejercicio administrativo, contable, lo que tienen en sus haberes y en cuentas que tienen otros nombres, por supuesto, pues rebasan lo que ganaron en el periodo que estuvieron fungiendo como en algún cargo público. Es muy sencillo esto. Existe por ahí un artículo del Código Fiscal de la Federación que establece: cada peso que tenga un contribuyente debe estar fincado en una declaración de impuestos. Si no hay una declaración de impuestos, la ganancia es ilícita por todos los lados que se le quiera ver. Claro. Y entonces no estamos hablando que los vamos a enjuiciar a estas gentes por los cientos de miles de millones de pesos, de dólares que se han robado, sino por las diferencias que tengan. Lo inexplicable se llama enriquecimiento ilícito en el Código Penal. Ahora, el asunto es que todos rebasan eso. Todos rebasan eso, y entonces llegan miserables a los cargos que van a ocupar,
de diputados locales, de diputados federales, senadores, etc. Y luego resulta que les han hecho, que su familia les ha hecho una serie de donaciones. A ver, ¿cómo está eso? ¿No? Por supuesto. No puede ser. No. Pero el verdadero cáncer ya no es la corrupción, se llama la impunidad, consiste en el hecho de no recibir alguna sanción o castigo por cometer el delito. Entonces se evidencia que quienes han robado o se han corrompido están tan frescos rotándose los cargos en los diversos niveles de modo cínico, burlón, maquiavélico, ¿sí? Entonces el reclamo al gobierno actual por parte de la ciudadanía es frenar ese círculo vicioso de corrupción e impunidad heredado de sexenios anteriores, cuyos camaleónicos actores aún prevalecen en los cargos. En la escala progresiva en que a esos delincuentes de cuello blanco y no tan albo les se ha aplicado castigos reales apegados a derecho, sin posibilidad de hallar salidas propiciadas por omisiones en la ley o que por la ruta del dinero se les proteja de la efectiva acción de la justicia. De ese modo se reducirán los delitos. Todas las declaraciones matinales, cual verborrea diarreica, no solucionan absolutamente nada. Lo que requiere el país es una educación efectiva, como usted lo señalaba, libre de privilegios otorgados a castas sindicalistas y un Estado de derecho vertical auténtico que de manera eficiente castigue y aplique la ley sin distinción ni privilegios y un tejido social más exigente, responsable, integrado por ciudadanos poseedores de una escala de valores de crecimiento y mejor educados para servir de ejemplo a las nuevas generaciones. Eso fue lo que yo le entendí a usted. Sí, por supuesto que se tiene que dar un primer paso, esto es fundamental, pero recuerden ustedes que hay un dicho que dice, el que hace la ley hace la trampa, y esas omisiones en la ley que permiten el saqueo indiscriminado de recursos del país es que se detienen. Debemos de creer en el nuevo gobierno porque ha dado unos pasos altamente significativos, como cuáles. Decir, ahora sí vamos a detener por sospechas, por elementos a determinadas personas y luego las vamos a enjuiciar legalmente para complementar sus casos, pero se opone muchísima gente. Cuando vemos que la seguridad en el país ha dejado de ser tal durante sexenios completos, durante muchísimos sexenios, y entonces dice, vamos a poner mano dura sobre la delincuencia, y entonces empieza la verborrea dirigida desde ciertos lugares en donde esto no es posible, ¿cómo van a estar el ejército en la calle? Pues aquí van a respetar estos delincuentes, si no a una policía corrompida que no detienen a delincuente alguno y alegan, es de que están mejor armados, es de que esto, es de que el otro. Yo fui corrido aquí del gobierno del estado, en donde estaba yo haciendo una labor de educación, y que me dijeron ahí, oye, pues quieres volver inteligente a los chamacos de Tlaxcala, pues de eso se trata. No, más hay que medio engañarlos. Ah, no, pues así no funcionan las cosas. O le hago las cuentas a un gobernador y le digo, usted recibe tantos millones de pesos al año nomás de pura mordida, y le digo cómo hice la cuenta, y dice, oye, eres un peligro aquí en el gobierno, mano. Pues claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque en el gobierno no cabe la gente decente ni la gente honrada. Por supuesto que no, porque entran a descomponer todo lo que ya está elaborado, y entonces se ven presionados toda la gente honrada que tiene deseos de trabajar y sacar adelante al país a someterse a las determinaciones de corruptos funcionarios públicos, o te despedimos. Y entonces ellos tienen obligaciones con la familia, compromisos que cubrir. ¿Cómo van a permitir que se cubran? Y dicen, pues es más fácil hacerse de la vista gorda. Don Luis, yo tengo solo una pregunta central. Para usted nuestro programa se llama 100 años de periodismo. ¿Usted en su opinión personal, en su actuar, en su devenir profesional, considera que la prensa funciona como una herramienta del poder y de esos manejos? Mire,
Yo creo que la prensa ha tenido ciertas limitaciones. ¿Por qué? Primero, porque no se daba a conocer lo que hoy se conoce. Lo que gente muy dedicada como Ana Lilia Pérez, y otros, por supuesto. Y tantísima gente en el periodismo que ha sido asesinada, que han intentado ir en contra de la regla, que es no hables mal del gobierno. Por supuesto que ha habido un avance, pero no se conocía. Los círculos de gobierno son cerrados en extremo. Hay una ley, por si no lo saben, que prohíbe divulgar ciertos asuntos que maneja el gobierno. Están vedados al conocimiento público. Uy, y ahí está el... Sí, ¿Creen que nada más en el Vaticano ocurre eso? No. Por ejemplo, de la policía no se puede decir nada. Todo es secreto. Todo es secreto. De Hay la convenios. trata de personas, de la delincuencia, de los robos a los trenes, de ferrocarriles. No, de eso no se puede. Las estrategias no se pueden conocer. No se pueden hablar las cifras. Es puro cuento. Eso es puro por interés propio de ellos, por seguir en el aspecto de la corrupción. Porque ni siquiera llevan registros, ni hay tales datos. Yo cuando trabajaba en el gobierno me decían, van a venir de la ONU, van a venir de Estados Unidos, hay que fabricar aquí. Los únicos datos que contaba la policía eran los míos, de cómo estaba la trata en Tlaxcala y qué se estaba haciendo. Lo único que se hacía era lo que yo hacía, y entonces, pues yo hacía mis informes. Hoy, en 4 años hemos atendido a 305,000 chamacos, dándoles esto y esto otro. Era todo lo que había. La policía no hacía nada por culturizar y por prevenir este gravísimo delito de la trata de personas. Y cuando nos reuníamos con gobiernos de otros estados para esto, todo era secreto, no se podía decir nada. Hombre, la lógica nos dice que hay que ir a trabajar. Y yo me fui a trabajar a los municipios del sur del estado, que eran los más apremiantes sobre este delito, y ahí incidía yo en la ciudad. Es que nadie va a Tenancingo. Pues yo entré a Tenancingo, a todas las escuelas de Tenancingo. ¿Por qué? Porque ahí teníamos que estar. Y entonces cuando yo le decía al secretario, oiga, hay que hacer esta estrategia para parar los robos al tren, no, ahí no nos podemos meter. Carajo, pero entonces, ¿para qué estamos ahí? Pues es seguridad pública, y yo no estaba en seguridad pública como policía, yo era como un instructor para llegar a la gente y las estrategias de seguridad. Y entonces, así estaban impedidos los periodistas, no saben los datos, no conocen, no los dejan entrar, y cuando quieren... Porque nadie accede a dar datos, ese es el problema. Así es, y es un secreto. Y ahora que están aflorando los datos, pues hay que aprovechar para decirle a la gente, exige todos los días, y exige más, porque hoy se sabe que se encontró la punta de la madeja y hay que desenrollar esa madeja para llegar al centro de toda esta podredumbre. Y aparte yo creo que en mucha medida lo que actualmente nos permite llegar a este tipo de información es lo que se maneja en las redes sociales, porque ya se denuncia, hay una alerta Amber, por ejemplo, de una chamaca de 16 años que se pierde, y entonces se empieza a investigar y se empieza a promocionar en las redes sociales, y eso se llega a saber, Entonces por esa situación también, pues es que la vimos acá en tal parte, y empiezan lo que dice don Luis, es la punta de la madeja, y empezamos a aclarar todo este tipo de situaciones. Actualmente en Tlaxcala se da, si no recuerdo mal el dato, se da en 14 municipios lo de la trata de personas. Entonces ha ido bajando, gracias a todo esto que se promociona, insisto, en las redes sociales, y qué bueno que esto se promociona para que todo esto salga a flote y se empiece a disminuir ese tipo de delito. En el otro caso de la corrupción y de la impunidad, bueno, se está haciendo actualmente un ejercicio muy interesante. Ojalá esta cuestión de Morena, obviamente no todos están limpios, porque sale, por ejemplo, de hace días que sancionan a un dirigente de los llamados superdelegados,
y lo sancionan, lo dejan ahorita, me parece que se va 6 meses sin derechos políticos dentro de su partido. Pues se debería ir para siempre. Pues sí, ¿verdad? Pero exactamente eso es lo que está ocurriendo, que estamos exhibiendo errores y hierros, no del gobierno, sino de algunas personas que están dentro del gobierno. Incluso yo señalaba hace días que el problema no son los partidos políticos, su declaración de principios, sus estatutos, todo está fantástico. Los que llegan a cometer errores son alguno que otro militante que llega a tener un cargo, ya sea desde presidente de comunidad, presidente municipal, diputado, senador, diputado federal, todos esos que llegan a incurrir en errores y que en algún momento dieron muestra de sus excesos y de sus debilidades humanas. Eso es lo que se ha promocionado. Y bueno, pues yo creo que esta tarea no se acaba. Esta tarea tiene que seguir y tenemos que seguir haciendo ese ejercicio de mostrar información de las cosas que se hacen mal. Y bueno, usted por ejemplo al principio lo señalaba, esa cuestión tan importante de haber hecho esa denuncia contra Carlos Romero Deschamps, que incluso llegó a sentir que temía por su vida. Claro. Eso es grave. Gravísimo. Nos pone en zozobra, ¿verdad? Pero hay que reponerse y hay que ver qué es lo correcto. Todos los ciudadanos pueden incidir en la resolución de la corrupción. Todos. ¿Qué tenemos que hacer? Cosas bien sencillitas. Tenemos que hacer muchas cosas que hemos dejado de hacer, que hemos promocionado nosotros mismos como algo que así debe ser. La mordida a los agentes de tránsito. Ay, cometo una falta, pues ni modo, debo tener plena conciencia que no debo darle dinero. ¿Se va a acabar eso? Se puede acabar. Hay que tener tirar un papel en la calle parece poco significativo, pero cuando lo tiran miles de gentes, ahí tenemos los problemas de las inundaciones, de que se tapen las atarjeas, cosas tan simples para que vivamos mejor. Pero lo hacemos, ya nos acostumbramos a no hacerlo y es tan sencillo hacerlo. Es tan simple, pero tenemos que dar siempre el primer paso. Y ese primer paso es una decisión propia, independientemente de que necesitamos una mayor cultura en muchos ámbitos. Hoy, desafortunadamente, hay muchos jóvenes que están estudiando que tienen un vocabulario muy reducido. Y uno dice, ¿qué es lo que sucede? O escatológico. ¿Por qué no se saben más palabras para utilizarlas? Pues simple y sencillamente porque no leen, porque les da sueño leer. Pues claro, tienen una anemia de toda la vida, ¿cómo no les va a dar sueño leer? Empiezan a leer una página y se quedan dormidos. Lamentablemente no hacen uso de este idioma tan rico que nos permite pues hablar de muchas el más formas, lindo del ¿no? mundo, dicen algunos. Por supuesto. ¿Alguna cosa, Guillermo, más? Pues nada más recordar que pues Tlaxcala ratifica su categoría de estado feudal porque pues nuestros presidentes municipales, independientemente de la afiliación partidista de que emanen, se contaminan, ¿sí? Todos se imitan como primates y ahora son monarcas que dicen amar a sus semejantes desde un afán de poder, y lo que los mueve es la necesidad compulsiva de dominar, ¿sí? Manipular y someter a los otros, a sus representantes. Lo hacen bajo la excusa de que quieren proteger, ayudar a alguien en esos programas asistenciales que se inventaron en Tetla y que Carlos Salinas y una señora gobernadora convirtieron a Tlaxcala en un laboratorio político y a los tlaxcaltecas en conejillos de India, ¿sí? Mas si se les lleva la contraria a estas personas, pueden llegar a ser muy violentos, represores, ¿sí? Y muy ladinos cuando aparentemente pues tratan bien a las personas hasta con suavidad. Bajo su nómina tienen a los que actúan desde la docilidad excesiva y el sometimiento, pudiendo llegar por medio del servilismo a la obediencia ciega e incluso hasta la abyección. Son personas de una edad emocional muy corta que necesitan la luz ajena para gravitar por sí mismas. En lugar de salir de su cárcel interior,
duplican su prisión, la propia y la persona a la que rinden pleitesía. El caso son los presidentes. No puede haber crecimiento interno de este modo, ni sosiego, ni libertad mental. Su permanente educación por radicarse en las nóminas, adicción institucional, los ha convertido de un modo polifacético, casi como icónico, desde arlequines, bufones y permanentes cortesanos aduladores de quienes les alimenta. Son como vulgares mascotas agradecidas que responden a la teoría del reflejo condicionado que promulgara el científico Iván Petrovich Pavlov, ¿sí? Y entonces, pues, ejemplos abundan. Ahí tenemos antiguos agitadores, hoy flamantes funcionarios municipales, ¿sí? Los Gavilanes, Héctor Martínez, amigos míos que andan con sus coronas y sus cetros por las calles. Y no sé qué recomendación les haría aquí don Luis, algunos emanados también de diversos partidos que él conoce muy bien. Pues sí, conocemos toda la fauna política del Estado, por supuesto. Pero yo sí haría una recomendación bien simple para resolver este problema del huachicoleo. No lo compre. Pareciera que es más barato, que están haciendo algo correcto, pero definitivamente solo lo estamos promoviendo. Hoy sabemos que todo el aparato de gasolinerías de la República, por decir casi todo, estaban implicados y compraban por fuera y los obligaban a comprar. Sí. O sea, la gente llegó a creer, bueno, pues lo compro en la gasolinería, también es huachicol, lo compro afuera y más barato. Bueno, el asunto la gasolinera dan un ticket. Sí, sí, por supuesto. Pero aquí el asunto, la mayoría de la gente que tiene un vehículo, una camioneta, no necesita un comprobante fiscal. ¿Okay? Las empresas, hoy sabemos que la turbocina también se le vendía a las empresas de transporte aéreo. Ellos sí necesitan un documento, un comprobante para hacer deducible ese gasto, y era falsificado porque se los entregaban. Entonces, vamos a poner orden, y el orden debe empezar por nosotros mismos. Y si seguimos comprando esto, pues seguimos prohijando ese delito. Y ahora, lo que yo digo, mañana viene aquí López Obrador a Tlaxcala a entregar tarjetitas a los señores de 68 y más, todavía no nos toca a nosotros. Pero entonces, aquí en México ha sucedido algo bien curioso. Desde la independencia de México ha habido enfrentamientos políticos. Una facción se enfrenta al otro, desde Iturbide y para acá. Siempre ha sido así. El que gana, gobierna, y los que pierden lo atacan. Siempre ha sido así. Y somos un país bien curioso, porque algún otro país civilizado en Europa, todos se unen para apoyar al que ganó. Como decía el clásico presidente mexicano, haya sido como haya sido, hay que apoyarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer los mexicanos. Este hombre empieza a dar algunos visos de que quiere corregir las cosas, lo ofreció en campaña, hay que exigírselo ahora. Y hay que apoyarlo. Apoyarlo, con nuestro apoyo, se lo vamos a exigir y te vamos a apoyar. Y vamos a ver si termina esto. Sí, atender nuestros mantos mañana, Osana, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y dos datos, Memo. El primero, decía don Luis muy acertadamente que pareciera que sale más barato. En el caso de las casetas que hay tickets, Calpulalpan es una zona donde se venden tickets de casetas y se vende huachicol. Entonces, aguas. El problema es cuando la autoridad nos llega a pescar con un galón, con un bidón, con gasolina. El problemita es que si el elemento de la Policía Federal es corrupto, te sacan de 5 a 70 mil pesos para que te dejen libre y no te presenten ante un juzgado. Entonces, aguas, precisamente ratificando ese asunto de que pareciera que sale más barato. Entonces, señores, si ustedes ven ese tipo de prácticas, no las cometan porque les puede salir muy caro.
Y bueno, pues ya nos vamos casi, vamos a despedirnos con alguna cuestión más. Don Luis. Yo nada más quisiera comentar que me he enterado hoy día de que ahí en Capufe, ya saben, el organismo que administra las autopistas del país, ¿no? Que había un fideicomiso creado por Felipe Calderón y toda la lanita que se genera en las autopistas y que pagamos cuando viajamos, un importante porcentaje de ese ingreso va a dar a un fideicomiso que nadie sabe cómo funcionó, pero que ya se está descubriendo que fue dirigido a apoyos políticos a una serie de organizaciones e instituciones. Tenemos las peores autopistas del mundo. Y las más caras. Y las más caras. Ojalá que sea cierto que va a desaparecer el cobro en las autopistas. En Estados Unidos y en otros países hay una serie de autopistas, los freeways por ejemplo, que no cobran y que son de buena calidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede en México? Que han quitado caminos que todo el mundo usaba para hacer una autopista. Ya no digamos la que está de aquí a San Martín, ¿no? Que se quejó la gente, oye, pues, ¿por qué nos quitas nuestro camino y ahora nos quieres cobrar por circular ahí? Ese es el asunto. Si ustedes me dicen en qué tiempo pueden llegar a Querétaro de la Ciudad de México, a ver qué difícil es, ¿eh? ¿Por qué? O se van por la autopista o no llegan a Querétaro. Es complicadísimo, verdaderamente hay que pasar por pueblos y más pueblos para llegar a Querétaro. Y así hay muchísimas. Bueno, eso sí, si uno viaja por las llamadas carreteras libres. Claro. El problema de las autopistas, precisamente, volvemos a lo mismo, es la cuestión del dinero. E incluso en determinados momentos se ha hablado de que estas son adjudicadas a ciertos políticos. Hablaba usted de la de que va del Molinito a Texmelucan. Dicen que es de Beatriz Paredes de Rangel, pero bueno, nosotros no nos hemos puesto a investigar, ni mucho menos. Y la situación es esa, ¿no? Que volvemos, si fuera cierto esto, volvemos al aspecto de la cuestión corrupción. Y eso pues sí es lamentable. Así es. Pero entonces, aquí lo que tenemos que hacer es exigir mejores servicios y que no nos cobren, porque se está generando, aquí está probadísimo, ¿no? Cómo se estuvieron robando el dinero de las autopistas para dárselos a determinados personajes de la política. Eso no es válido. Ese dinero tiene que ser para construir otras y para darles mantenimiento a las que ya tenemos, pero sin pagar. Esa la autopista del Sol fue un verdadero robo el que hicieron. Sí, por supuesto. No, se construye con dinero del pueblo y se concesiona y ahora ya cobran. A ver, ¿cómo está eso? Y además mal hecha, porque siempre está interrumpido el tráfico, ¿no? Pues tenemos que ser exigentes. Pero tenemos que ser exigentes y no callados y estar esperando golpe tras golpe tras golpe. Porque un día lo que va a suceder en este país es que nos van a llenar el hígado de piedritas y entonces vamos a reaccionar violentamente. Y no se trata de eso. Se trata de ir resolviendo conforme se vayan presentando estas situaciones. Y tenemos que estar unidos y tenemos que apoyar al que gobierna ahora, porque si no, pues todo va a ser la misma historia. Desde la época de la independencia para acá, el gobierno que ha quedado siempre tiene un opositor. ¿Por qué perdimos más de la mitad del territorio nacional? Simple y sencillamente porque mientras nos invadieron los gringos, aquí nos estábamos peleando entre liberales y conservadores y nadie le hizo frente al invasor. Ese fue el problema y así seguiremos. Muy bien, pues sí, gracias don Luis por su orientación, por esa invitación a que pues ya no prevalezca la ambigüedad en la información, en las redes sociales, porque causa mucho desgaste, por ejemplo, ver un linchamiento de elementos del ejército, y esto demerita tanto la presencia como el actuar de nuestras instituciones, que tradicionalmente son la salvaguarda de nuestra seguridad y de nuestra soberanía, ¿no? Se han hecho virales, por ejemplo, las imágenes donde están golpeando la turba a un reducido grupo de 3 soldados que van a rescatar a un compañero suyo. Entonces eso no es todo el ejército, pero entonces debemos de manejar
más educación y mejor comunicación. Y más participación, Más por supuesto. Y exigencia al gobierno. Así es, don Luis. Amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado este miércoles 30 de enero del 2019. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias.